Bueno, en este segundo video entonces vamos a crear ya lo que son los modelos, las migraciones, los controladores, etcétera. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es crear un modelo de cursos con este comando. Voy a dejar esto en minimizado y la consola acá está. Entonces vamos a crear un modelo y si nos fijamos acá dentro de app, bueno, no se ha actualizado, no sé por qué, voy a volver a abrir el Sublime Text y ya vemos que está curso. Sí, está vacío. Esta es la estructura, ¿cierto? Extiende de modelo. Y también vamos a hacer una migración para poder crear en nuestra base de datos la tabla curso, ¿verdad? Entonces dentro de la migración lo que nos dicen que pongamos es lo siguiente. Vamos a copiarlo y enseguida explicar qué es lo que hay ahí. Tenemos que ir a Database, Migrations y ver que aquí está Course. Bueno, en este caso voy a correr un poquito para acá porque todavía no estamos trabajando con frontend. Y bueno, vamos a reemplazar estas funciones con lo siguiente. Bueno, esto es una especie de... para los que han trabajado con Javadoc, es una estructura que se sigue para poder documentar la API de manera automática. Más adelante, cuando veamos lo que es Laravel Generator, nos vamos a dar cuenta que es muy útil porque se puede combinar con lo que es Swaggerville. Una vez que uno combina dicho proyecto con un Swaggerville, tiene la ventaja de poder documentar toda la API, todo el CRUD de manera automática. Así cualquier persona que desee consumir este servicio web en el fondo puede hacerlo visitando nuestra documentación. Bueno, acá lo que básicamente se hace en app es crear una base de datos, una tabla, perdón, que se va a llamar courses, ¿cierto? Se le entrega un blueprint, que es un esquema, en el cual al cual se le denomina tabla. Entonces sobre tabla es que hacemos cada una de las operaciones para poder crear o insertar, mejor dicho, en este esquema una nueva variable, un nuevo atributo. Entonces vamos acá, por ejemplo, ID, con increments le decimos que sea autoincremental, autor, nombre, string, porque en este caso es un atributo de tipo de string, texto porque es texto, float, etc. Timestamp son los registros de tiempo, como los creados en cierta fecha, los eliminados en cierta fecha, los actualizados en cierta fecha, etc. ¿Ya? Bueno. Y bueno, down es lo que explicábamos anteriormente, que bueno, en este caso no es igual que en esta tabla usuario, esta migración de usuario, porque acá ocupa drop, o sea que en el caso de que se ejecute la función down, lo que hace es eliminar la tabla de cursos, ¿ya? Mientras que acá en usuario utiliza drop if exist, que evidentemente su nombre lo dice, lo va a eliminar si es que existe, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que bueno, esta nos facilita una especie de validación, mientras que esta, si no la encuentra, probablemente nos va a arrojar algún error. Bueno, eso con respecto a la migración, ¿ya? Bueno, vamos a seguir entonces con el tutorial. Aquí lo que nos dice es que hagamos un PHP Artisan Migrate. Si hacemos la migración, probablemente vamos a tener un problema porque la base de datos no está creada. Voy a borrar estas migraciones que tengo acá, tanto la del usuario, porque vamos a hacer otra de un usuario. Y vamos a irnos entonces a lo que es... Bueno, acá voy a renombrar esto y le voy a poner Laravel. Y a este le voy a poner consola auxiliar. Y voy a abrir otro
en el que voy a tener a MySQL, ¿ok? Entonces vamos a ingresar a nuestra base de datos y vamos a crear un tutorial, que es la que configuramos, ¿cierto?, en nuestro fichero de variables. Perdón. Acá en nuestro archivo .net, ¿cierto? Acá está, tutorial. Entonces, ya con eso sí que podemos hacer entonces el PHP Artisan Migrate acá. Y si nos venimos acá ahora, entonces cuando si que vamos acá a MySQL, cuando hagamos un use database, creo que es solamente use tutorial, y hagamos un show tables, vamos a tener entonces que tenemos course y migrations, que es básicamente una tabla que crea Laravel para poder reconocer aquellas migraciones que ya han sido realizadas, ¿cierto? Perdón. ¿Cierto? Tiene una idea, una migración y un batch. Bueno, perdón. Entonces con eso ya tenemos lo que es la tabla creada, ¿cierto?, de cursos. Pero adicional a esto vamos a crear de otro tutorial que tengo lo que es una de usuarios, ¿ya? En este caso, si se fijan, esta base de datos tiene relaciones, ¿ya? Eso es importante porque también hay funciones que tiene incluidas, ¿cierto?, Laravel, que permiten representar estas conexiones entre tablas y el tema de las claves forales, ¿ya? O sea que nosotros en nuestras migraciones podemos especificar incluso eso, ¿ya? Y bueno, en el tema de los modelos también especificar. En este caso vamos a crear esta nomás porque no vamos a hacer las otras. Y deberíamos verlo reflejado acá en Sublime Text. Y bueno, en el caso de la tabla usuario está acá, ¿cierto? Estas dos son las funciones que esta la vamos a modificar, va a ser interesante. Ya. Fíjense que acá en este tutorial se asume que la tabla está creada. Por eso es que la función es hacia la tabla ya creada, o sea, va sobre la tabla. En este caso no es así, por lo que nosotros vamos a crear create table users, ¿ya? Y bueno, acá lo que hacía en el fondo agregarle a esa tabla que ya existía estos dos atributos. Bueno, en este caso yo voy a agregar un increments, si es que no me equivoco, así, course increments id id. Voy a agregar un nombre, perdón, un name, un password, password, perdón, tenía activado el insert y bueno, cuando uno aprieta el insert va borrando lo que uno va escribiendo. Y también voy a crear por último un name, password y un email, ¿ya? Y finalmente voy a copiar de la otra tabla los timestamps y los bueno, eso nomás, los timestamps y lo que es el remember token, ¿ya? Remember token, creo que así era. Remember token. Bueno, mejor lo vamos a dejar así. Bueno, pero ese es para acordarse la última vez que fue logueado, ¿ok? El usuario. De todas maneras no vamos a llegar a eso, al menos no lo vamos a ver con
con Blade, sino que lo vamos a ver con Angular. Y si es que no llegara a faltar, lo agregamos sobre la marcha. Ya. Eso, entonces ya tenemos esto. Fíjense que acá hay un comando súper interesante que utilizan acá. Más adelante. Este comando, a diferencia de Artisan Migrate solo, borra todos los registros de la base de datos y la vuelve a construir de cero. Ya, acá nos dice que tenemos un error. Porque efectivamente no está lo que es la public function up. Ya. Bueno, creo que guardé. Use of undefined content users. Esto nos deja en... perfecto. Users. Bueno, tenía un problema con el tema de las comillas. Cosas menores. Creo que guardé. Sí. Ya. Ahí sí. Un par de errores. Entonces con eso ya, si vamos a nuestra base de datos, al hacer show tables, nos damos cuenta que tenemos users y courses. Bueno, en courses tenemos los timestamps, que son el created at, el updated at, falta el deleted at, y al describe users tenemos lo mismo, ¿no? Bueno, entonces con eso ya tenemos creado lo que son las migraciones. Interesante, ¿no? Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es crear el modelo tanto del curso como el modelo del usuario. ¿Ya? Vamos a subir aquí JWT. Ya, entonces acá tenemos este es el controlador. Con este comando, en realidad no sé por qué estaba buscando, si lo podía hacer. Vamos a agregar lo que es user. Creo que está todavía, creo que ya está. Lo tenía preconfigurado, acá está. Bueno, lo vamos a eliminar. ¿Ya? Y vamos a crear dicho modelo. Ahora sí, viene vacío. Bueno, tenemos entonces las migraciones listas, las vamos a cerrar. Se pueden eliminar una vez que ya están listas, pero siempre es bueno tener una especie de backup de todo el proceso. Bueno, entonces, por último, aquí está lo que hay que agregar a usuarios al modelo. Entonces esto lo vamos a copiar y lo vamos a poner en el modelo de user. Bueno, en este caso hay una función que se llama empresa, y esta es la parte importante a la que quería llegar, y es que precisamente empresa tienen una relación, cierto, de unos a muchos, ¿ya? Entonces, como se pueden dar cuenta acá, es que en este caso el usuario tiene una función empresa, que hace referencia a que este modelo, o sea, usuario, pertenece a muchas empresas, ¿ya? Y mediante la clave foránea ID users, ¿cierto? Mientras que empresa, bueno, por su lado, vamos a ver el modelo que tiene. Bueno, acá está, empresa,
¿cierto? Tiene también una función users que hace referencia a que este modelo, o sea, empresa, tiene muchos usuarios mediante el mismo ID. Ya, o sea, ahí está el tema de las claves foráneas. Eso es súper importante porque Laravel permite mediante sus modelos representar la conexión que hay entre cada una de las tablas en una base de datos. Ya. En este caso, lo interesante es que acá en nuestro usuario no vamos a tener un remember token, sí vamos a tener una contraseña, no vamos a tener un confirm ni un confirmation code, así que esas cosas las vamos a eliminar. Bueno, ahí falta una cosa. Si se fijan acá tenemos la descripción. Ups, perdón. Si fijan acá tenemos la descripción de lo que es la tabla de usuarios, ¿cierto? Tenemos un created add, un updated add, que bueno, eso sí están eso sí están proveídos, ¿cierto? Y bueno, en este caso no vamos a tener esta conexión, ¿cierto? Con la tabla empresa porque no viene el caso. Ya, bueno, aquí entonces hacemos la declaración de cada una de las... Bueno, acá hacemos la declaración de la tabla a la que, sobre la cual estamos trabajando, la clave primaria, los atributos que son rellenables y aquellos que debemos dejar escondidos, ¿cierto? Bueno. Por otro lado, vamos a hacer el modelo de cursos, que tiene la misma lógica. La tabla, los archivos que son rellenables y el ID, ¿cierto? Perfecto. Ya, entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en una tenemos guarded y en la otra tenemos primary key. La verdad, la diferencia no sabría cuál es ahora. Habría que buscarla, pero en eso se perdería un poco de tiempo. Entonces lo que voy a hacer es buscarlo y posteriormente comentar qué era. Pero básicamente es la misma lógica. Bueno, entonces ya tenemos los dos modelos, nuestras dos tablas en nuestra base de datos, y tenemos las dos tablas también creadas en nuestra base de datos. Entonces lo que vamos a hacer ahora, antes de pasar a lo que son los controladores, es crear un fichero de semillas o seeds. Para esto se utiliza este comando y al final evidentemente se le da el nombre que nosotros queremos. Bueno, vamos a usar este que se va a llamar user table seeder y vamos a crear otro que va a tener el mismo nombre pero de courses, ¿ok? Courses. Vale. Vamos a copiar esto dentro de nuestra creación, que está en database seeds. Tenemos las dos. Entonces voy a cerrar los modelos que ya están creados, también las variables de entorno. Y bueno, en este caso en user table vamos a hacer lo siguiente. La sintaxis que se sigue es básicamente la siguiente. Voy a dejar ahí, o no sé, por ahí. Bueno, en realidad me da igual. El tema es que, bueno, acá se dan los datos, por ejemplo. Vamos a guardar uno con admin@admin.com, password y bueno, confirm. Este lo voy a borrar. Ya, y con eso estaríamos rellenando todos los campos. ID, nombre. Bueno, el ID es autoincremental. Password sería nombre, email y password. Y vamos a hacer lo mismo para los cursos, pero en este caso no vamos a ir a la tabla user, sino que vamos a ir a la tabla courses.
Y bueno, vamos a tener un autor, un nombre, una descripción y un precio. Un autor, un nombre, una descripción y un precio. Entonces acá le vamos a poner Alberto, que es mi nombre. Aquí vamos a decir que fue Rodrigo, ni idea de quién es Rodrigo. La descripción, bueno, la descripción en este caso no la vamos a encriptar. Y vamos a decir que es un curso muy entretenido. Y bueno, el precio va a ser de 25.000 pesos. Estamos 5.000 pesos, estamos regalando este curso. Bueno, estos dos entonces ahí tenemos ya los seeds. Entonces, como si se dan cuenta, es un fichero JSON en el cual se manejan los registros de la base de datos. Una vez que están creados, hay que agregar en Database Seeder, esta línea que hace referencia a que se tiene que llamar al seeder al que acabamos de crear, ¿no? Y también en este caso a courses. Hay que agregarlo. Así se van a ejecutar ambas migraciones. Entonces, con este comando, como comentaba anteriormente, lo que hacemos es también agregar los seeder. Refresh es el que genera este caos de borrar todo lo que había en la base de datos y volver a implementar las tablas desde cero, from the scratch. Vamos a ver cuál es el error. Already existed, blah, 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 users. Vale, nos dice que existen la base de datos. Entonces eso es bastante interesante porque parece que no era así. Era lo que me habían comentado, pero no es así. Entonces lo que vamos a hacer es show tables y vamos a eliminarla. Claro que la diferencia que hay es que, a diferencia de las migraciones de course, no habíamos agregado este pequeño comando, ¿no? Que en este caso sería users. Entonces ahora si volvemos a ejecutar, este artisan grade, seguimos teniendo el mismo problema. Job only course create. Bueno, para solucionarlo de manera rápida, vamos a hacer un drop table users, drop table migrations y drop table courses. ¿Okay? Y vamos a volver a hacer este PHP artisan. Ok, en este caso usamos show tables. Perdón, select from users. Tenemos guardado, cierto, nuestro registro. Courses. Tenemos guardado este registro también, ¿ok? Bueno, entonces ya tenemos visto lo que son las migraciones. Bueno, a ver, desde cero. Lo primero que creamos fueron entonces las migraciones para poder crear las tablas o la tabla que vayamos a ocupar. Posteriormente creamos el modelo, que es la representación de la tabla en una clase, ¿no?, de PHP. Posteriormente creamos, bueno, a todo esto aquí es donde se especifican las conexiones entre otros modelos, ¿ok? En base a la base de datos, o al diseño de la base de datos. También vimos lo que son los seeds que manejan los registros de nuestras bases de datos y cómo llamar a estas funciones mediante sus respectivos comandos. Lo último que nos está quedando, las últimas dos cosas, son el tema de las rutas y el de los controladores. Entonces vamos a generar nuestro controlador
para los cursos. Asimismo, vamos a generar el controlador para el usuario. ¿Ok? Si nos vamos a nuestro proyecto, en app, http, controllers, vamos a tener los dos controladores. Bueno, ¿por qué ocupé menos resource? Porque como estos son un recurso, bueno, esto es algo que no comenté anteriormente, como son un recurso, tienen la capacidad de ellos reconocer mediante el request si es que se refieren a un index, a un create, a un store, a un show, un edit, a un update, a un destroy. ¿Ya? Y al momento de las rutas vamos a... Bueno, y entonces al momento de tener cada uno de estos métodos es que se pueden hacer las consultas mediante la ruta de manera más fácil, ¿ya? Entonces tenemos los dos controladores. Y bueno, vamos a ver acá entonces lo que es este controlador. Bueno, esta es la forma que van a tener todos los métodos. En este caso hacemos referencia a empresa, pero son todos iguales. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser borrar todos aquellos que me generó con resource y pegar los que voy a estar utilizando, ¿vale? Que en este caso van a ser todos estos. Ya, entonces vamos a tener el index, que lo que hace es mediante all regresar todos los registros que hayan en la base de datos. Store lo que hace es guardar, show es mostrar mediante un ID. Acá lo que hace es crear en empresa un nuevo registro, ¿cierto? Y bueno, toma todo lo del request, ¿cierto? Lo mismo con el update, que lo que hace es buscar ese mediante el ID. Buscar esa empresa, ¿cierto? Que estamos buscando en este caso, que queremos actualizar, que estamos actualizando. Y después mediante update con el request dentro de empresa hacer la actualización. Ya, bueno, si se dan cuenta aquí en todos lados dice empresa, porque estamos haciendo uso del modelo empresa. ¿Vale? Bueno, y con destroy lo que se hace también es buscar el ID, ¿cierto? Mediante el método destroy del modelo empresa. Bueno, es interesante eso porque en este caso es el modelo de empresa. Pero nosotros en este caso esto es de los cursos. Entonces el modelo que tenemos que usar es course. Y en todos los lugares donde diga empresa tenemos que cambiarlo por... Perdón, me equivoqué. Por course. Vamos a buscar empresa. Find all. Course. Ahí sí. Sí. En este caso vamos a ponerle course en minúscula. Ya, bueno. En este caso, fíjense que dice user. Eso está mal, porque también estamos haciendo referencia al modelo course. Ya, entonces perfecto, está todo en orden. Vamos a tomar todos estos métodos y los vamos a llevar al controlador de usuario. Y una vez más a repetir exactamente el mismo proceso. Vamos a traernos esto, pero en vez de hacer uso de course, aquí vamos a hacer uso de user. ¿Sí? Y todos los lugares donde diga course le vamos a poner user, y en este caso lo vamos a cambiar por minúsculas. Perfecto, entonces ya tenemos los controladores listos, y como son un recurso tienen la capacidad de reconocer qué petición es la que se está haciendo, ¿ya? Bueno, entonces por último, para terminar ya este video, vamos a ver el tema de las rutas. Las rutas, como mencionábamos anteriormente, se manejan en el directorio routes,
mediante dos archivos, API y web. Como en este caso estamos desarrollando una aplicación que va a estar separada, o sea, el front con el back van a estar separados, no vamos a utilizar el fichero web, o sea, no vamos a manejar vistas acá, ¿ya? Por lo que vamos a utilizar ¿vale? Entonces, API. Entonces lo que vamos a hacer acá es agregar en este caso un recurso. Recuerden que esto es un recurso en el que va a estar cursos y course controller. Bueno, este except que está acá evita que cuando se hagan solicitudes, ¿cierto?, se puedan crear o editar registros. Para nuestro caso no es así, simplemente no nos importa. Entonces cuando se dirijan a localhost 2.8000, por ejemplo, si tenemos abierto ahí API/courses, este recurso se va a encargar de tomar todos estos courses y enviárselos al controlador que acabamos de configurar. Bueno, y la otra ruta que tenemos que hacer evidentemente es la de users. No me lo tomo todo. ¿Qué pasó? Ya, la otra que tenemos que hacer es de users, y en este caso ocupar user. ¿Sí? Bueno, entonces con esto ya tendríamos los modelos y los controladores. ¿Qué queda al último? Servir nuestra aplicación mediante un PHP Artisan. Perdón. Antes de eso tenemos que hacer PHP Artisan key .generate. ¿Por qué? Porque nuestra aplicación requiere de una llave de aplicación, valga la redundancia, para poder ser servida. ¿Ok? Entonces ahora hacemos serve y estamos escuchando mediante ese puerto. Entonces nos vamos a navegador, abrimos una pestaña nueva y en este caso vamos a poner localhost 2.8000 API y nos vamos a ir a users. ¿Ok? Y si nos damos cuenta, estamos entonces teniendo un retorno JSON con el registro de nuestro usuario. ¿Sí? Mientras que si entramos a courses, vamos a tener, cierto, el retorno de este otro. Bueno, aquí hay algo interesante, ¿eh? Fíjense que no nos retorna la password. Y es precisamente porque nosotros especificamos eso. Lo especificamos en nuestro modelo. Dijimos que esta debía estar escondida. Entonces si nosotros comentamos este tema y volvemos a servir la aplicación, nos damos cuenta que en users ahora sí nos entrega la contraseña, ¿vale? Pero eso evidentemente es algo que no queremos. No queremos que la gente que consulte nuestra API tenga acceso a las contraseñas de nuestro usuario. Sí pueden obtener información sobre el nombre, y su correo electrónico, así como su ID. ¿Ya? La ID sí que la van a necesitar en caso de que quieran realizar alguna acción sobre su usuario que tenga que ver relación con otras tablas en la base de datos. ¿Ya? Entonces hasta aquí este video en el que ya levantamos la API RESTful en este caso, y en el próximo video entonces vamos a hacer la instalación de Course para poder consumir esta API mediante Angular, y además vamos a hacer uso de lo que es Laravel Generator para que a partir de un modelo de base de datos tengamos todo este proceso automatizado.